10 de la mañana con 39 minutos. Somos Radio Exitosa 95.5 FM. Mañana se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina. Y el Caribe. Y en ese marco, Flora Tristán ha publicado, ya ha hecho público una encuesta de Datum que da algunos reportes interesantes porque contrarían lo que uno hubiese pensado era el sentido común generalizado de la población peruana en contra de esta opción. Y según la encuesta que ellos han mandado a hacer, el 76% de la población está en desacuerdo con que se haya archivado el proyecto de ley que despenalice el aborto en casos de violación. Y adicionalmente, un 64% de la población en Lima votaría por un candidato o candidata que esté a favor de la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Estamos con Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, para que nos la comente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz? Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, nosotras estamos sorprendidas. Es una encuesta hecha en Lima, ¿no? Es una encuesta hecha en Lima metropolitana, o sea, no solamente Lima ciudad, sino, digamos, todo el ámbito, y que refleja que hay un cambio considerable en la opinión pública, por lo menos de esta parte del país, ¿no? En donde hay un incremento hay una conciencia de lo difícil que puede ser para una mujer enfrentarse a una violación sexual y ser obligada a continuar con un embarazo producto de esta terrible agresión, ¿no? Por ejemplo, el 87% considera de que está a favor de un argumento como el que se debe dejar a las mujeres decidir si continuar o no con un embarazo. O sea, cuando le preguntas, ¿estás de acuerdo con este argumento? Si es que las mujeres deben decidir cuando hay un embarazo producto de una violación sexual, y el 87% te dice sí, ¿no? Y un porcentaje similar señala que efectivamente considera que las mujeres tengan estén penalizadas por, ejercer esta práctica es sumamente injusto, ¿no? Digamos que todavía sigue siendo un tema difícil, que sí, ¿no? Hay un cambio, hay una encuesta anterior. Bueno, hay varias encuestas anteriores. Pero no la propia Datum. La última, hay una encuesta también de Datum, pero hay una encuesta también de Ipsos, ¿no? Como para, mencionar a otra encuestadora, que señaló que el 52% de personas estaban a favor, de la despenalización del aborto en casos de violación sexual, ¿no? Y esta encuesta señala que para el 44% de mujeres el aborto en casos de violación sexual es un derecho de las mujeres, ¿no? A decidir. Y el 48% que es una decisión personal. O sea, si tú sumas estas dos cifras, tenemos de que hay por más del 80% de personas, hay una intención de colocar esto más en el ámbito de la decisión personal que en el ámbito de la legislación penal, claro, digámoslo, ¿no? Claro, el 87% que señalas que está a favor de que la mujer tome la decisión, no necesariamente el íntegro de ese 87% está a favor de que se aborte. No, el aborto pero sigue sí de siendo, que sea la mujer quien lo decida. Quien decida, ¿no? O sea, el aborto sigue siendo una situación complicada, según la encuesta, pero sí hay un porcentaje importante y mayoritario de población que identifica esto como en el ámbito de las decisiones, claro, y no en el ámbito de una ley penal, ¿no? Y ustedes han encuestado a mujeres en particular con la pregunta explícita de que si usted resultase embarazada por producto de una violación sexual, ¿abortaría? Es una pregunta muy invasiva, ¿no? Porque no sabemos con qué mujeres nos vamos a encontrar en una encuesta. ¿Qué tal si nos encontramos con una mujer que efectivamente ha sido violentada sexualmente? ¿Pero en qué, ¿no?, distorsionaría el resultado? Sí, porque depende mucho, ¿no? Nosotras, cuando hacemos algún estudio, somos muy éticas en cómo planteamos las preguntas, ¿no? Entonces, lo que sí hemos preguntado es, por ejemplo, ¿no?, en el caso que una mujer cercana a su entorno, pues yo me imagino, ¿no?, que sería más o menos concordante con lo que se está viendo, ¿no? Pero en el caso de una mujer cercana a su entorno, haya sufrido una violación y como consecuencia sale embarazada, que usted, ¿qué le aconsejaría, no? El 65%, esa pregunta sí se ha hecho. Esa pregunta sí se ha hecho, ¿no? El 65% señala que la dejaría decidir en base a lo que ella quiera,
¿no? O sea, eso señala el 65%, y el 81% cuando le preguntan, ¿usted la denunciaría, no? En caso que supiera, que se hubiese ¿no? abortado. Y el 81% de personas dice que no la denunciaría, con lo cual volvemos, ¿no?, a identificar que la penalización es en realidad un absurdo, que lo único que nos lleva es a colocar el tema en la clandestinidad y, por supuesto, en que esto sea un riesgo. También hay cifras importantes y que nos llevan, digamos, al contexto. Hay quienes dicen que en la práctica la penalización no existe. Que en consecuencia, ¿para qué piden cambios en la ley si en la práctica lo que pasa es nadie va a la cárcel por abortar? Bueno, pero pueden ser denunciadas, ¿no? Pueden ser denunciadas. De hecho, hay algunos casos de que están siendo denunciadas, ¿no? Y pueden seguir un proceso judicial. Que no vayan efectivamente a la cárcel por la pena, por la cantidad de años, es una cosa, pero ya pasar por todo el proceso, y además de eso, que al estar penalizado, que hayan no pueden ir a ningún lugar público. No pueden. Además, si tú imaginemos una joven, se practicó un aborto en su desesperación, en cualquier lugar de estos lugares que sabemos que existen. ¿Cuántos letreros de atraso menstrual vemos? Claro. ¿No? Estos lugares inescrupulosos llegan a un hospital en una hemorragia que por lo general corresponde a una situación de aborto, ¿no? Clandestino, por lo general, no siempre, ¿no? Y se va a ver expuesto una denuncia. Entonces no van, y entonces arriesgan su vida, y entonces tenemos ahí como un círculo vicioso en el cual la verdad es que son las mujeres más jóvenes, ¿no?, y con menos recursos las que se ven afectadas, ¿no? ¿Se ha hecho algún estudio aquí o en algún país del mundo respecto de estos abortos clandestinos? ¿Qué porcentaje de ellos generan daños irreparables en la posibilidad fértil de la mujer a futuro o de concebir? Bueno, lo que se ha hecho, y que fue un estudio que hizo Flora Tristán, pero hace ya varios años, ¿no?, fue un estudio sobre los abortos clandestinos, ¿no?, que habían más de 300,000 abortos clandestinos al año, ¿no?, y que esto, al ser clandestinos, hay un impacto sobre la salud y la vida de las personas, porque la mayoría de lugares clandestinos no cuentan con las medidas de seguridad y salubridad. Y podemos escuchar muchos casos sobre cómo las mujeres se han visto expuestas, muchas mujeres que lamentablemente se han visto expuestas a un embarazo forzado, un embarazo no deseado, y que se exponen a estas situaciones, luego terminan con gran taras en su salud, y es justamente eso lo que se quiere evitar, ¿no? Sabemos que es un tema complejo, no podemos decir que no. Y ahí sí quisiera entrar en uno de los argumentos. Pero no se ha estudiado saber, por ejemplo, cuántas mujeres... No, porque es muy difícil, porque la mayoría, no todos los abortos que hay en el país se registran, ¿no? Entonces, la tasa de subregistro, al ser clandestino, es muy difícil de identificar, ¿no? Lo que sabemos sí es de que el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna, sobre todo en adolescentes, ¿no? Y que hay una gran incidencia de abortos en adolescentes, ¿no? También sabemos que son las adolescentes las más afectadas por la violencia sexual, ¿no? Y eso no solamente a nivel de nuestro país, sino es a nivel mundial, ¿no? Por eso es que también cuando el embarazo adolescente se considera un peligro para la salud de las personas, no solamente es porque evidentemente cuando hay un embarazo a temprana edad el riesgo de complicaciones en la gestación y el parto es muy alta, sino porque también hay una alta tasa de abortos en adolescentes, ¿no? Entonces hay que mirar medidas integrales, efectivamente, la prevención de embarazos adolescentes, también la prevención de la violencia sexual y la sanción de la violencia sexual, pero en el caso de mujeres que se vean ya expuestas, permitirles tomar una decisión. Esta pregunta se ha formulado a hombres y mujeres. A hombres y mujeres. ¿Y hay diferencia en las respuestas de acuerdo al género? No sustancialmente, hay más o menos las mismas respuestas. Siempre la verdad es de que en el caso de las mujeres es más difícil enfrentarse a este tema, ¿no? Y eso lo hemos vivido incluso, no solamente a partir de esto, sino a partir de diferentes estudios. Las mujeres suelen tener más dificultades, ¿no?, para hablar de este tema, y eso tiene que ver porque también hay mucho conservadurismo todavía en el imaginario, no solamente de hombres, sino también de mujeres, ¿no? Entonces es muy difícil. No, pero esos datos de que el 87% está a favor de que sea la mujer quien decida, eso es en general, ¿no? Es una respuesta que también en el caso de la población masculina se aprecia. Sí, también están a favor, más o menos en cifras parecidas. Sí, en cifras parecidas, ¿no? Y ahora que vamos a entrar a un contexto electoral, ¿no?, y que es bien importante, un tema que ha estado en la agenda pública durante los últimos 2 años, ¿no?,
que la ciudadanía señala que el 64%, ¿no?, votaría a favor de un candidato que considere la propuesta de despenalizar el aborto dentro de su plan de en casos de violación sexual. Es importante políticamente, ¿no?, porque muchos dicen que si alguien se osa decir algo como que a favor de este tema, sí, va a perder el voto de estas mayorías católicas. Esto es como un mito, ¿no? Porque en realidad, y miren, el 76% de ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, está en desacuerdo con el archivamiento del proyecto de ley, ¿no? Y realmente rechazan los argumentos con que se archivó este proyecto de ley, ¿no? Los famosos argumentos del congresista Juan Carlos Segurín y otros que, situaron hasta en lo cómico, digamos, ¿no? Pero en realidad fue sumamente ¿por estrato violento, social hay, ¿no?, diferencia? No lo tenemos acá, yo no tengo esa cifra, pero podemos detallarla más adelante. Pero estos son los primeros resultados que tenemos al día de hoy, ¿no? Que son como en bloque, ¿no? Vamos, permítame una interrupción, Liz. Estamos en conexión con Puerto Maldonado. Gilbert Galindo tiene información que transmitirnos desde ahí. Gilbert, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, Gilbert, por esta información. Continuamos conversando con Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, a propósito de una encuesta que acaban de publicar, que hemos estado favorables a que las mujeres sean quienes tomen la decisión respecto de si abortan o no en casos de violación sexual, y adicionalmente un resultado a favor directamente ya de esta opción. Tenemos llamadas del público. Buenos días. Aló, buenos días. Le hablo de Jaén. ¿Qué tal? Buenos días. Sobre el aborto, yo pienso que después de las 12 semanas ya de engendro, yo pienso que si no se lo han hecho antes, yo pienso que ya deben dejarlo, porque ya es un ser que está formadito ya en el vientre de la madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, y dejarlo que nazca y darlo en adopción, ¿no? Pero si no, porque ya después de los 12 semanas, ya cuando el feto ya no es un feto, ya es un feto, creo, ya no sé cómo es la palabra, pero ya está bien formadito, ya es un ser humano ya que está dentro del vientre de una madre, ¿no? Y dejarlo que nazca y darle en adopción, ¿no? Y señor Tafur, otra cosita, mire, acá en Jaén hace 10 días que la señal de Radio Exitosa ya no existe ya por ningún lado, yo no sé qué pasa, y yo estaba viendo en la televisión, ¿no? Y mal me acomoda la radio, ¿no? Y claro, la radio ya hace 10 días que no está ya la señal de Exitosa, no sé qué es lo que pasa acá en Jaén, señor Tafur. Yo le agradezco la llamada y traslado de la información a nuestro equipo técnico. Buenos días, Radio Exitosa. Sí, buenos días, señor Tafur. ¿Cómo está? ¿Qué tal? El señor Tafur, ¿sabe qué pasa? Que generalmente la mayoría de los hombres dice sí que debe seguir el aborto, pero yo tengo la opinión de que no debe venir un delincuente a imponer una preñez a una persona que no está decidida a tener hijos. ¿Por qué le van a imponer una preñez? Un delincuente peor. Gracias. Gracias. Por aquí me preguntan también en las redes, ¿por qué se llega a esa situación de generar un embarazo en formación cuando hoy los mecanismos como la pastilla del día siguiente son tan asequibles, por más que no estén disponibles en el sector público? Estamos hablando además de un embarazo en caso de violación sexual, claro, en este caso, ¿no? O sea, a mí me alarma enterarme que no hay una conciencia clara en las mujeres que son víctimas de una violación, que lo primero que deberían hacer es ir a comprar estas pastillas. Bueno, lo que pasa es que la anticoncepción oral de emergencia está prohibida en el país. Bueno, entonces está prohibida en el sector público. Sí, efectivamente. La mayoría ¿y en una farmacia cuánto cuestan esas pastillas? Más o menos unos 30, 32 soles, ¿no? Claro, pero no todas las mujeres. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría ¿pero no lo hacen porque no tienen la plata o porque no hay esa...? También falta la información. Y la información, si bien, o sea, la información sobre la pastilla de emergencia no la pueden dar los establecimientos del Estado porque está prohibida su distribución. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el ente que tiene mayor impacto para dar información? Que puede llegar a todos los lugares de este país. El Estado. Nosotras podemos distribuir información, podríamos, ¿no? Pero eso podríamos llegar a un universo pequeño, ¿no? Igual a alguna otra organización. Es el Estado quien tiene que abordar el tema de la anticoncepción oral de emergencia, que además se ha comprobado, ya la OMS lo ha dicho, la Organización Mundial de la Salud, que no es abortiva y ayudaría muchísimo, y ahí te doy absoluta razón, a evitar una situación penosa, porque partimos de que de hecho no quisiéramos que las mujeres se vean expuestas a un aborto, claro, tampoco quisiéramos que se vean obligadas a continuar con un embarazo forzado.
pasado, es. ¿no? Pero la anticoncepción Pero a oral mí lo que me alarma de repente sí es sería una constatar que solución. la población femenina no lo sabe. Efectivamente, porque Más que no tener acceso o no tener la plata. Porque yo creo que 30 soles, si uno está en una circunstancia así, los va a conseguir de donde sea. Digámoslo así, ¿no? Pero, por ejemplo, si llega a un hospital público una mujer que ha sido violentada, a un centro de salud... Ah, no, claro, jamás le van a ni siquiera prescribir. Está prohibido. Lo peor es que en el protocolo de atención de violencia sexual está que le den la pastilla, pero no se la pueden dar porque está prohibida desde la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque ahora ya está, digamos, pendiente revisar esa sentencia. Lo que pasa es que es una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia del país en materia de justicia, y lo que tenemos que hacer es justamente pedir que se revise, porque como tú dices, sí, efectivamente, tomar la anticoncepción oral de emergencia en casos de violación sexual es urgente, es necesario y puede prevenir el riesgo a enfrentarse a una situación de aborto, que ya sabemos todas las complicaciones que hay después, incluso para acceder a un servicio de aborto en buenas condiciones, que además, al estar clandestino todavía y penado en el Perú, ni es barato los lugares que podrían darte un servicio adecuado, ¿no? Y hay un montón de lugares en donde la gente lucra con la esa doble distorsión, pues, y la los muerte de consultorios las que lo hacen, los ginecólogos pitucos, para decirlo de manera, que lo hacen, cobran una fortuna de plata. Bueno, y alguien que Porque tiene justamente plata porque te es puedes ilegal. ir del país, no sé, te vas a España, Sí, claro, y te lo haces tranquilamente y dices que te vas de vacaciones, ¿no? Pero una mujer joven, una mujer adolescente, una mujer violentada, encima con todo el trauma de la violación, y una mujer de escasos recursos, ¿cómo va a tomar, cómo va a poder hacer eso? Entonces no es tan fácil, ¿no? O sea, y creo que esa dimensión es lo que también sale aquí, ¿no? Porque hay una pregunta que dice: supongamos que una mujer violada queda embarazada y quiere interrumpir su embarazo y practicarse un aborto. ¿Qué debería hacer el Estado peruano? Es la pregunta. El 55% dice que debería respetar su decisión y no sancionarla por ello. El 32% dice que debería tener servicios para evitar que las mujeres acudan a lugares clandestinos. Y solo el 9% dice que debería ser sancionada penalmente. ¿El proyecto de ley permitía ello hasta qué periodo de la...? No, y eso más bien, también, pero el proyecto de ley dice que tiene que reglamentarse, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un segundo paso que tiene que darse. Las leyes pueden ser reglamentadas. ¿El proyecto no incorpora...? No incorpora... ¿Que sea permitido hasta cierta cantidad de semanas? ¿No lo dice? No incorpora, como en el caso del protocolo de aborto terapéutico, que sí incorpora esa parte, ¿no? Y aquí, evidentemente, tendrá... Sí, claro que sí, ¿no? Y ya creo ¿cuál que sería el periodo adecuado? Yo no podría dar, yo no soy médica ni obstetra ni nada, pero creo que tendría que medirse ahí también, y que tiene que ser rápido, porque mira, cuando más... Porque eso es otro contraargumento en contra de lo que dicen. No, pero claro, yo lo acepto ya, yo no puedo no creer en el aborto, pero acepto que una situación tan dramática como la de una violación, las mujeres puedan hacerlo. Pero si muchos dicen, pero ¿cómo es posible que se les permita hacerlo pues hasta los 3 meses? No, tiene que ser muy pronto por varias razones, ¿no? Y además que, sobre todo, cuanto más avanza un embarazo, más es el riesgo para la salud también de la gestante, ¿no? Y además, y eso también lleva todo un reto en el marco de esta ley, ¿no? De esta propuesta legislativa. ¿Por qué? Porque probar una violación sexual es uno de los crímenes más difíciles de probar, porque se parte primero dudando de la víctima, ¿no? Entonces, ahí también hay que hacer un cambio en los imaginarios. ¿Cómo ha ocurrido con este incidente de los dos jóvenes? Efectivamente. No, y lo que he visto en redes sociales sobre este caso es terrible, ¿no? Y lo peor es que es de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, y lo digo también como mujer, ¿no? Y a la víctima que es violentada sexualmente, primero no gana nada, como hemos visto en este caso de esta pobre chica, que no gana nada porque ya está estigmatizada, difamada, etcétera, denunciando una situación de abuso sexual, ¿no? Entonces creemos que hay un cambio importante que tiene que ver con el debate que se ha venido dando, pero también la oposición a argumentos absurdos, ¿no? Por ejemplo, el 88% dice que estén totalmente de desacuerdo con que no se pueda dar un embarazo por violación porque los violadores tienen disfunción eréctil, que es uno de los argumentos que se dieron durante el debate pasado en la Comisión de Justicia, ¿no? El 84% en desacuerdo de que una violación callejera no produzca un embarazo porque la víctima no lubrica, ¿no?
eso están en desacuerdo, No, si es claro, que es pues obvio, es que no- ¿no? sí. O sea, entonces creo que también tiene que ver con que la gente también quiere información, Hay que imponer quiere el un curso de debate, educación sexual en el ¿no? Congreso, Quiere creo un yo. debate alturado, la gente ya no quiere oponerse por oponerse, No, sí, sino claro. también quiere debatir, y eso creo que es lo que el Congreso tiene que garantizar en la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución, perdón. A veces los congresistas creen ¿no? que están en Twitter, pues. Claro, Les dicen que la primera lo que pastrulada tiene que se les ocurre. garantizar es un debate alturado, como tú me dices, con información concreta, con claridad, para que la gente conozca y resuelva sus dudas y ubique esta propuesta como lo que es una demanda para favorecer la salud de las mujeres violentadas sexualmente, ¿no? Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Se quedan ustedes con Rosana Cueva, conmigo, mañana, como siempre, de 9 a 11, aquí en Radio Exitosa 95.5 FM. Chao. FM. Chao.